Hola, hola. Hola, el día de hoy nos encontramos aquí, les haremos un pequeño comentario acerca de un video denominado El maíz en tiempos de guerra. Bueno, desde mi punto de vista, es un documental que expresa de manera importante y con gran sensibilidad y profundidad el tema de el grano ancestral entre los pueblos indígenas de México, que es el maíz. No solo como cultivo, sino como un símbolo de identidad que les hace resistencia a la vida a través de las historias que se han tenido, pues, a lo largo del tiempo, ¿no? En las distintas regiones del país. Ujú. El video trata realmente de, bueno, desde mi punto de vista, como amenazas que enfrentan o que enfrenta este grano con el paso del tiempo, desde el cultivo transgénico hasta el modelo económico que se ha tenido en este momento, ¿no? Y sobre el hecho de una soberanía, ¿cómo se podría decir? Alimentaria, porque prácticamente ha tenido que sufrir riesgos importantes en cuanto a su producción y ha tenido pues un cambio simbólico dentro de estos pueblos indígenas como identidad. Claro, fíjate que a mí me pareció muy importante. Bueno, como contexto, yo conozco un poco de la vida de campo. Siento que da un contexto muy real, o es real, ¿no? De todo lo que se vive de las familias que trabajan en el campo, ¿no? Y Sí. porque tengo familiares, que son de lugares rurales. Entonces, me llamaba mucho la atención porque para mí no es tan ajeno, ¿sabes? No es tan ajeno el saber que hay siembra, no es tan ajeno para mí el saber que a lo mejor todas las comunidades que tenemos dentro de la ciudad, en el campo no las hay, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo ellos tienen ese sentido de identidad para decir, es que esto es lo que mis padres me enseñaron. A mí me enseñaron a trabajar la tierra, a mí me enseñaron a cuidar el grano, cómo ellos se refieren a la tierra como su madre y cómo hay un cuidado, ¿sabes? Entre la tierra, la familia, el grano, la siembra, el campo. Entonces, me llama mucho la atención todo eso, pero tampoco me es tan ajeno, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho, siento que tiene un contexto social, político también, porque habla igual sobre los granos transgénicos, ¿no? Cómo quieren utilizar fertilizantes y decía, ¿por qué no quieren utilizar fertilizantes y a lo mejor les puede dar más maíz, ¿no? Y ellos dicen, es que no importa la cantidad, sino lo que te estás comiendo, lo que entra en nuestro cuerpo. Y aparte comenta, ¿no? De que si tú le pones un, ¿cómo se llaman? Eh, Fertilizantes. ajá, los fertilizantes a la tierra se va a acostumbrar, entonces la tierra ya no va a producir, la tierra va a necesitar que compremos, que industrialicemos todo y ya no va a ser un grano de calidad, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, creo que tiene un mensaje muy bueno de analizar también qué es lo que consumimos, ¿no? Ellos lo hacen de la forma más pura y a veces nosotros estamos tan acostumbrados al consumismo y puede parecer irónico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita un vasito de Starbucks, ¿no? Pero el café, el maíz, o sea, todo lo que se puede consumir de forma natural, el hombre y la sociedad, el gobierno, se ha encargado de modificarlo a tal grado que consumamos más y que, o sea, se gaste más en producción y también a futuro, ¿sabes? Porque, o sea, que nos enfermemos, que compremos medicinas o tengamos que consumir más cosas, habla de un gasto a futuro, ¿no? Que vamos a hacer nosotros. Sí, exacto. Ahorita que comentas esta parte de que te sientes como familiarizado, o sea, que no lo tienes tan ajeno, yo me daba cuenta porque, bueno, no es como tan cercano a mí, pero sí conozco gente o vecinos que igual
pues tienen familiares fuera de la ciudad y así. Y justamente hace poco platicaban el hecho de que dicen que, bueno, hacían comentario de que la vida en la ciudad es más cómoda y más cara, ¿no? Ujú. Y decían como de, no, pues es que en el campo también es caro porque al final del día la gente no sabe valorar, o sea, como que desprecian el hecho de Ujú. decir es que se dedican al cultivo y así, cuando en realidad también es un trabajo súper Claro, pesado, cuidarlo y todo, claro. ¿no? Entonces, Ujú. comentaban pues familiares de los vecinos que decían, pero es que es tan rico, tan bonito, tan vivir en el campo, porque al final del día tú comes de eso que produces y ellos lo hacen con amor, con cariño y se sienten tan contentos con eso, ¿no? Entonces, el video pues sí te planta desde ese punto en donde muchos dicen, ah, pues sí, es la producción o cosas así, o como decías, el punto de que, ¿por qué no ocupan este tipo de productos o de ayudas para producir más, ¿no? Pero es que va más allá del producir más, sino producir desde un punto de calidad y no que solamente estás viendo por un hecho económico, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, pues sí, el video me gustó esa parte que te da esa sensibilidad de saber, bueno, cómo es que se hacía en tiempos pasados y Ujú. cómo es que ha ido transformando esa visión de que antes para las personas que se dedicaban a eso era como de algo, lo que mencionaba creo que el video, algo como decía, el grano ancestral, Ujú. porque justamente de ahí partían muchas cosas y mucha comida que pertenece aquí en México viene de ahí, entonces va mucho más allá del querer producir más o el querer verlo de esa parte económica. Claro. Y sabes, me llamó mucho la atención algo, que siento que hoy en día es tema de que todos hablan, ¿no? Del machismo, del orden familiar, y es algo que a lo mejor nosotros en la urbanidad lo vemos de, el hombre sale a trabajar, la mujer se queda, y es el concepto de familia que tenemos, ¿no? Pero algo que yo veía en el video es que las mujeres también, ¿no? Así que le entran, ¿no? Y dicen, no, es que el campo no es solo para los hombres, ¿cómo lo voy a dejar solo, no? Y vemos en los videos a las mujeres arando, a los niños arando, y porque de ahí viven. Entonces ella me llamó la atención el comentario que decía la señora, es que aquí, o sea, mis padres a mí me enseñaron a trabajar la tierra, ¿no? Mis padres me enseñaron a cuidar el grano y no hay como esa estructura que tenemos muy conceptualizado, ¿no? De el hombre, el pensamiento machista. Pero sí se ve un orden en familia, ¿no? Como que el señor se sienta en la mesa y a que no me van a esperar o todo eso. Digo, son como ciertos rasgos, pero hablando de cosas siento yo indispensables, ese apoyo que se dan entre ellos, a mí me parece sorprendente. Igual cuando saca un maíz, no sé si viste esa parte, le saca un maíz negro, pero dices que aquí no solo es el maíz negro, ¿no? Hay partes negras, aquí hay grano azul, aquí hay un grano amarillo, Sí, y es el muchos grano de nuestras granos. familias, ¿no? Y estos estamos todos unidos y empiezan a salir las fotos de las familias. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque yo dije, te digo, bueno, como contexto, la familia de mi papá viene de ese contexto rural y platicaba con mi mamá, le digo, es que sí, o sea, tú veías eso con mis tíos, ¿no? La niña se quedaba, o sea, la mamá le terminó de darle pecho al bebé y se lo da a la niña y vámonos porque hay que sembrar, ¿no? Y cómo entre todos se apoyan, no hay... Y también siento que, ¿sabes qué? Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y a veces no es tan remunerado. O sea, un Sí, ejemplo, ¿no? Hablando, ahorita hablamos de maíz, pero ejemplo, el café, ¿no? El café, decía la señora en la parte del maíz, es que sabe más rico, o sea, no sabe igual que las tortillas que venden, ¿no? Estas sí llenan, saben buenas, y esas no. Igual el café, ¿no? O sea, el café lo vamos y lo compramos a un Starbucks, lo compramos a un Italian Coffee, y decimos, ay, compré café, un café que a lo mejor a nosotros nos costó 200 pesos, 180, y a ellos, ¿cuánto les dieron por ese café por estar sembrando, cuidando la semilla, los cuidados de la tierra? Entonces sí, me llamó la atención
Y otro punto a comentar, quiero que me ayudes a ver si también viste eso. ¿Ves que Ujú. decían que hacían como unas juntas, ¿te acuerdas? Que como Ajá, unas asambleas. Eso en la sí, parte de nuestra carrera me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, a lo mejor no son personas que han tenido un concepto, un estudio de una organización, ¿no? Pero, ejemplo, las actas de asamblea que vemos en las empresas, ¿no? Decía el señor, es que si no hay tantas personas o tanto porcentaje de personas, no se puede llevar a cabo. exactamente. Entonces, a mí me voló la cabeza porque yo dije, o sea, sabemos, ¿no? Y se respeta totalmente, son personas que no tienen ese nivel de estudios como nosotros, pero tienen una conciencia de que hay una cultura organizacional dentro de ellos, ¿sabes? Sí, sí, justamente es tan asombroso porque al final del día, como dices tú, esta parte, a lo mejor es gente que no tiene una preparación, un estudio, pero saben que existe Ujú, esa estructura y más allá de esa estructura que existe la forma de comercio, la forma de sustentabilidad económica, la forma que de ahí parte, pues el ujú. tener ingresos para su familia, para su vida y para, o sea, vivir, ¿no? Prácticamente eso es como que la raíz de lo que ellos viven, ¿no? O sea, independientemente de que si sepan o no tengan una educación financiera, ellos saben que ese es un medio de producción, que lo deben de cuidar, que lo deben de proteger porque de ahí parte su economía. Claro, claro, y ya con lo que cierra, ¿no? Me gustó mucho el pensamiento que decía, hay que enseñarle a nuestros hijos el cuidar el grano, a que no acepten otro tipo de granos, ¿no? Siembran en su familia, en su núcleo, ese sentido de pertenencia, les enseñan desde pequeños, porque no es como que el señor se encargue de todo y yo me encargo de proveer todo. No, van los Ujú. niños, van las señoras, las niñas, y toda la familia se ve involucrada en ese trabajo, ¿no? En las juntas, en la siembra, en la cosecha, en ya darle el trato al grano, ¿no? Que hacían pozol, que hacían tortillas, que hacían que era como masa, ¿no? No sé qué era, ¿te acuerdas? Sí, Que, era como, sí, como tortitas, no sé, ajá, más o menos, pero pero sí, o todos le sea, entran. tienen como que una variedad y dices, bueno, Ujú, al final del día sabes que es un medio de producción y como decías, involucra el aspecto familiar en reparto de actividades que al final del día igual pues enfocados pues de manera administrativa pues existe eso, ¿no? O sea, tú claro. delegas ciertas actividades y justamente, o sea, trabajan en un equipo para generar un bienestar social, ambiental y sobre todo pues económico. Claro, me encantó, la verdad creo que es uno de los documentales que, si te soy sincera, generalmente no veo documentales, pero de los que, de los que he Iba a visto, decir. me ha gustado porque no fue ajeno a mí, o sea, pude como conectar con esa parte de mi familia y yo dije, pues sí, o sea, así es, realmente así es. Y algo que me gustó mucho es eso, te digo, ese sentido de pertenencia, de que siguen como con las costumbres. Y ojo, o sea, esas personas me sorprendió que hablaban español y hablaban su dialecto, su lengua, Tu ¿no? dialecto. Exactamente. Vi que no eran de dónde. Ay, que usaban sus gorritos, que les colgaban cositas. No, desconozco la cultura. Y otros, ¿no? El mixtle, algo El así, ¿no? mixtle. Ajá, entonces, este, o sea, que sigan conservando sus vestiduras, sus trajes típicos, su lengua, su forma de trabajar su tierra. Creo que tiene un contexto muy, muy bonito y a veces como mexicanos queremos americanizarnos, ¿no? O industrializarnos de más, pero tenemos cosas tan hermosas de nuestra cultura que vale la pena seguir cuidando, ¿no? Sí, justamente, bueno, concluyendo, pues sí, es un documental que habla más allá de la cultura, de la agricultura, de cómo se vive, ¿no? Te da más, una visión más de identidad, de resistencia, de economía, de decir, bueno, ok, pues así es como se vive y así
debería ser, ¿no? Al Claro, final del día, pues justamente como mexicanos queremos a veces americanizarnos muchísimo más y justamente comentando el tema de hace no sé cuántos años México producía maíz y ahorita, o sea, nosotros somos un país que consume maíz extranjero y dices, ¿cómo es claro, posible si nosotros tenemos una tierra pues fértil, ¿no? fértil. Ujú. Entonces, pues va más allá de eso y pues me pareció muy interesante porque justamente toca temas sociales, económicos, políticos, donde te da ese fortalecimiento de economías locales que dices, Ujú. es muy interesante saberlas, conocerlas para preservarlas. Claro que sí, Yali. Creo que es un documental que recomendamos ampliamente. Véanlo. Es un muy, muy bueno, no se van a aburrir. Y bueno, con esto concluimos. Me dio mucho gusto hablar contigo sobre este tema. Y, Muchísimas gracias igualmente. y pues bueno, ya, vámonos. Nos Ok, vemos. vámonos. Cuídate. Bye. Bye.